¿Alguien sabe de algún trabajador que tenga una cuenta ennominada en las Bahamas o en Suiza? ¿Alguien sabe de algún trabajador que haya vaciado una empresa? ¿Alguien sabe de algún trabajador que haya atentado contra la soberanía del país? ¿Alguien sabe de algún trabajador que haya dañado a su patria? Yo no los conozco. Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de estar con Martín Prado. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Todo bien, todo tranquilo por acá. Espero que vos también y un placer estar acá hoy hablando con vos, Roberto. Martín, vos recién egresado de la carrera de... De comunicación, licenciatura en comunicación de la UDELAR. Bueno, le quiero comentar a todos los que están escuchando de Fogón y Radio Frecuencia 808 que Martín y Francisco han hecho un trabajo preciosísimo, con un trabajo de recolección de trabajo histórico, de audios históricos. Me encantó. Contanos de eso. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Sí, nosotros, bueno, para egresar de la licenciatura tenés que hacer un trabajo de grado, este es un requisito. Y bueno, se nos presentó la posibilidad de trabajar con una colección de archivos del programa Diario 30 de Araujo, que en realidad esto nace anteriormente a nosotros, porque había un proyecto anterior que se llamaba Sonidos en Transición, donde la doctora Mónica Marona se encargó de la digitalización y la limpieza de esta colección que tenía el Centro de Estudios Interdisciplinarios del Uruguay. Entonces todo ese equipo hicieron un trabajo de digitalización, de limpieza de estos archivos. Y bueno, una vez que terminó eso, como que quedó ahí la colección, ¿viste? Y estaba un poco la problemática, digamos, o el qué se hacía con eso después de que estaban digitalizados, ¿no? Era una colección de unas 80 horas de material del programa, que la idea era hacer algo con eso y que no quedara ahí, ¿viste? Esperando a que alguien, un historiador o alguien que esté investigando vaya a consultar un dato puntual, sino que llegue a la gente. Entonces ahí es cuando a nosotros nos surge la posibilidad de hacer algo para que esto sea visible y que vaya un paso más, ¿viste? El trabajo que habían hecho ellos antes. Ahí le damos la bienvenida a Francisco Varela, el otro recién egresado de la carrera. ¿Cómo está, Francisco? Bien, todo bien. Muchas gracias por invitarnos y perdón que tuve un pequeño inconveniente con el programa, con el programa de Zoom, ¿Quién pero es ya estamos ese? acá. Interesante el nombre de esa investigadora y ese trabajo de ese instituto. ¿Me pueden contar un poquito más de dónde está, qué tipo de tarea realiza? Sí, mira, ella es parte del equipo de historia de los medios de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, pero la colección estaba en el Centro de Estudios Interdisciplinarios del Uruguay, que está en la Facultad de Humanidades. Entonces se hizo un convenio entre la Facultad de Humanidades y este instituto con la Facultad nuestra de Comunicación, de Información y Comunicación, un poco trabajar en conjunto con las dos facultades, justamente para preservar el formato físico y preservar también la información que había en ellos, porque todos sabemos que este tipo de formatos físicos son vulnerables, ¿no? Al paso del tiempo. Y bueno, y Mónica es un poco la referente en, en la parte de historia de los medios en nuestra facultad. Ha trabajado con varios proyectos, digamos, de historia de los medios. Tiene un libro incluso que se llama Prendidos al Dial, en el que analiza un poco el surgimiento de la radio y tiene un interés muy particular en lo que es la radiofonía en el Uruguay. Entonces, un poco por ahí viene el vínculo que tiene ella con la radio y bueno, toma este proyecto y es ella la que se hace cargo un poco de ella y una cantidad de profesores más y de alumnos que también Francisco además participó de esa instancia
limpieza y digitalización de los audios en un primer momento. Francisco, ¿y qué se les ocurrió entonces a ustedes hacer con ese material? Sí, o sea, más o menos para dar como un inicio a eso, como decía Martín, bueno, nosotros cuando llegamos en realidad a la instancia de tesis, es como muy difícil tener claro qué va a hacer uno. Entonces, está bueno, se nos plantea esta posibilidad de trabajar con este banco de audios. Yo ya había trabajado en otra materia, justamente que se llamaba Tecnología aplicada al sonido, en el cual pude ser parte de justamente la limpieza de audios. En, lo que se hizo ahí fue una limpieza muy primaria, o sea, no era una limpieza así como a grandes rasgos de como digamos que lo que se tenía que hacer era, por ejemplo, si se escuchaba gente hablando arriba de lo que decía Araujo, bueno, esa parte como cortarla, si se escuchaban como ciertas cosas que no tenían que ver con la temática, en ese caso también. Entonces, en un principio me encontré con una cantidad de horas de audio ahí, de que al principio es chocante, porque es como hoy en día, como prestar atención a audios de 40 minutos y solo audio y que estamos como muy acostumbrados a lo que es el video. Al principio fue chocante, pero después de que me puse a escucharlo, que yo no tenía muy poquita información sobre él o casi que no lo había escuchado, y fue ahí cuando me di cuenta que, bueno, como el personaje, por decirlo de alguna forma, de Germán Araujo, tenía una gran llegada porque yo estando como muy por fuera de lo que era él, lograba quedarme sentado 40 minutos, una hora, 2 horas, escuchándolo a él percibiendo todo lo que decía y cómo el tipo lograba captarte, ¿no? Para eso. Y bueno, cuando se nos plantea esto en el seminario de trabajar con estos audios, yo lo primero que le dije a Martín fue que estaba buenísimo ir por acá porque iba a ser súper interesante. O sea, que había mucho para escuchar, pero nada, que podían surgir buenas ideas. Al principio, como todo, uno, claro, teníamos como 80 horas de audio, no sabíamos qué íbamos a hacer, empezamos como la escucha, a empezar a como a decir, bueno, esta parte está buena, esta no. Y después mismo como no es que de una ya uno dice, bueno, el primer capítulo va a ser así y es como de un punto A a un punto B, sino que fue como todo un trayecto en el que las ideas iban surgiendo para como después empezar a moldar lo mismo en el camino, ¿no? ¿Qué edad tenés tú, Francisco? Yo 27. Martín, contame, acá estamos poniendo en pantalla, vamos a poner el podcast, el sitio donde ustedes pueden escuchar este trabajo, 3 capítulos que han hecho Francisco Varela y Martín Prado. Martín, ¿cómo te cruzaste con De Fogón en Fogón? Bien, bueno, como decía Francisco, en un principio era mucho escuchar, viste, los audios que teníamos, ver con qué material íbamos a poder trabajar, pero también por una cuestión de que, bueno, Francisco lo nombraba ahí al pasar, nosotros la verdad es que no sabíamos profundamente, no conocíamos demasiado al personaje Araujo. Sí lo habíamos escuchado, sabíamos de su faceta política, pero no, vos escuchás de Germán Araujo, estás en la Facultad de Comunicación, ¿no? Está la rama de periodismo, se escucha, pero teníamos que meternos de lleno con el personaje que era el protagonista de estos audios con los que íbamos a trabajar. Entonces, tenía que haber una etapa de investigación sobre quién era Araujo, ¿no? Entonces, lo primero que haces es entrar a internet, googlear Germán Araujo para tener un acercamiento primario, digamos, ¿no? Pero tiene que ser más profundo. Entonces, googleé mucho, pero en una, terminé en YouTube buscando Germán Araujo, quién era, su vida, y me llamó la atención en realidad que en Internet en general no había tanta información, digamos, pero en YouTube sí me encontré con varios videos, principalmente de ustedes y también de algunos canales, algunos canales más contando un poco quién era Germán Araujo. Me acuerdo de ver una entrevista que le hacen a dos personas que son parte
de la asociación Germán Araujo, ahí frente al Palacio Salvo. También una entrevista a Alberto Silva que habla de Germán Araujo, cómo era, su vínculo. Entonces, un poco fue por ahí, principalmente con el contenido que tenían en YouTube. Ustedes hicieron una combinación, ¿no? De la voz de Germán con otros que lo conocieron. Exacto, sí, sí, el capítulo 3. Nosotros queríamos un poco si bien esto tenía que tener una unidad, digamos, los tres capítulos ser parte de un todo, queríamos que cada uno tuviera como esté orientado o trabajado de una forma diferente, ¿no? Entonces, uno de los capítulos, el capítulo 3, se llama Memorias y justamente entrevistamos a oyentes de Araujo y un poco para ver, porque todos sabemos que la memoria con el paso del tiempo, un poco a veces pensamos que recordamos a alguien así y no era tan así. Entonces, un poco contrarrestar y además enfatizar en las cosas que ellos nos contaban, utilizando también estos fragmentos de Germán. ¿Mm? Francisco, una cosa que me gustó también es que ustedes hacen un análisis del discurso, del tono, ¿no? Sí, 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 eso es porque nosotros, claro, todo tiene un roce político claramente, pero queríamos analizar, una de las ideas principales también era como analizar por qué Araujo tenía la incidencia que tenía, ¿no? Entonces, bueno, empezamos en la escucha también, empezar a ver cuáles eran los rasgos que, como prosódicos, por decirlo así, digamos, por simplificarlo de una forma, qué era lo que él utilizaba en las formas del habla que hacía que la gente lo escuchara más, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando cambiar el tono de voz, como enfatizar en ciertas cosas, repetir, como hablar como con cierto cantito, que también eso eh, te das cuenta que te engancha porque yendo como a otro ámbito, por ejemplo, cuando uno escucha a un profesor, por decirlo algo, también cuando el profesor es muy, como muy plano al momento de hablar, que como que el tono es siempre el mismo y no tiene como cambios rítmicos, se te hace como difícil seguirlo. Todo lo contrario era Araujo, que aplicaba todo. Y yo creo que no era algo que él dijera, bueno, voy a subir el tono así y voy a hacer esto así, sino que era como eh, bueno, él era tan expresivo en su forma de comunicarlo y tenía tanta pasión por lo que hacía, que sin darse cuenta, lograba atrapar a la gente en ese discurso con, bueno, las repeticiones, los cambios en el timbre, ese pequeño cantito que tenía y varios sistemas más. Entonces el segundo fue como más orientado a eso, sacando más de lo que son los libros, digamos, de, bueno, qué te dicen específicamente, a qué le tenés que prestar atención cuando analizás de una forma un poco más discursiva la parte de Germán Araújo. Martín, te pregunto si esta voz es una voz de los 80, tiene, ¿qué reflejo tiene para gente joven como ustedes del siglo XXI esta voz de los 80? ¿Tiene un reflejo? ¿Cómo se compara con lo de hoy, los políticos de hoy? ¿Cómo lo ven eso? ¿Cómo lo escuchan? Bien, sí, la mayoría de los audios que utilizamos son del 83, más o menos ahí en la etapa de transición. Este, y nada, a nosotros nos chocó mucho justamente por eso. Sobre todo en una época en la que no había libertad de opinión, no se podía decir lo que uno quería en los medios, ver cómo Araujo, por sus convicciones, ¿no? Las convicciones de Araujo eran eh, tan fuertes que él logró muchas veces caminar como en la línea de qué era lo que se podía decir y qué no se podía decir, ¿no? Decir cosas, utilizando muchas veces eh, lo que pasaba en Argentina, por ejemplo, hacía referencia a lo que nosotros usamos en una parte creo que el capítulo 3
una parte en la que habla mucho de Argentina y diciendo, bueno, este es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Y no decirlo, Uruguay tiene que, sino, miren lo que está pasando al lado. Este, un poco moverse en el límite y no ser tan literal, digamos. Y eso nos llamaba mucho la atención porque hoy en día, incluso con la libertad que tenemos por suerte, tal vez no se encuentran comunicadores o políticos tan así, ¿no? Que se animen a decir las cosas desde un punto de vista más, no sé, más objetivo, ¿viste? Como el que tenía Araujo. Mm. ¿Qué, qué estás haciendo vos, Francisco, como trabajo ahora con este título? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Lo que estás haciendo? ¿Vas a hacer? Sí, nosotros, la idea de todo esto es, lo hablábamos, que después de hecho no quede como simplemente, justamente archivado y nada, como tratar de seguir dándole, porque uno de los objetivos principalmente era que, bueno, que esto llegue a más gente, que más gente pueda escucharlo y más gente pueda conocer específicamente a Germán Araujo como a ese personaje. Y nada, la idea es, no sé exactamente por dónde vamos a ir, porque en realidad es como que también un poco lo vamos viendo sobre la marcha. Pero nada, la idea es como seguir dándole difusión. Personalmente me gustó mucho escucharlo a Araujo. Si tuviera que conseguir un trabajo en el que pudiera seguir escuchando y metiéndome en este mundo, perfectamente lo haría porque fue algo que se me hizo como muy, o sea, no fue nada pesado, totalmente lo contrario, fue algo muy satisfactorio escuchar ciertas cosas. También lo que decía Martín de eso de que, bueno, de que como que se la jugaba, ¿no? Que estaba ahí y hoy en día es como más, todo es como más objetivo quizás o se cuidan un poco más y tampoco es que haya censura, pero bueno, quizás por las redes sociales, que es como pues, todo se puede sacar de contexto. Araujo en un contexto mucho más difícil logró hacer eso, entonces también es algo que nos cautiva. Personalmente no sé por dónde vamos a ir de acá al futuro con esto, pero nada, la verdad que me gustaría meterme de lleno. ¿Y En, trabajás en algo? ¿Estás trabajando tú en este momento? o sea, dentro de la comunicación sí, yo estoy haciendo una pasantía en lo que es la intendencia gracias a la bolsa de trabajo de la facultad como camarógrafo de video, pero no tiene que ver directamente con la tesis, o sea, la temática de la tesis, por decirlo de alguna forma. ¿Y tú, Martín, qué estás trabajando? Yo trabajo actualmente en una librería, no tiene nada que ver con comunicación, pero me sirvió, por ejemplo, para rescatar algo de bibliografía para el trabajo, fue muy importante. Y bueno, esperando a ver alguna oportunidad que se presente para dedicarme de lleno a la comunicación. Es algo que nos gusta mucho y además esto del trabajo de Araujo nos abrió también el camino para meternos en lo que es el trabajo con archivos y estamos haciendo además la licenciatura en archivología con Francisco. Nos gustó mucho sobre todo esa parte de trabajar con archivos sonoros, archivos radiofónicos, y sabiendo que hay mucho material, porque de esas 80 horas de las que hablábamos al principio, nosotros usamos muy poco, entonces hay mucho material para seguir haciendo cosas y probablemente exista también muchas otras colecciones de este tipo. Entonces nos interesó mucho y nos metimos al mundo de la archeología también. ¿Y qué otros archivos saben que existen ahí a disposición? Eh, en la Universidad de la República, digamos, está todo lo que es el archivo general de la universidad y tiene una parte que es de audiovisual, donde se trabaja mucho sobre todo con video. Archivos sonoros que yo conozca, está nada más, pero está también, por ejemplo, el archivo de la palabra del Sodre, donde debe haber muchísimo material. No conozco cuánto, pero digo, no tengo dudas de que radiofónico y de ese estilo tiene que haber mucho.
hay mucho, sí, sí. Tuve acceso a eso y hay Ahí muchísimo, va, sí, sí, muchísima por cosa. eso. Sí, y está todo muy, muy limpio, muy diáfano, son audios preciosos. Mm. Va a ser un placer tenerlos a tiro, porque bueno, estamos en líneas muy paralelas, así que ahora estuve justamente en contacto en CIDA, el Centro de Estudios de Artes Escénicas del Teatro Solís de la Intendencia, que también tiene un archivo importantísimo de audios. Justamente estos días me pasaron una entrevista a China Zorrilla en 1962, hecho por la radio de las Américas en Estados Unidos. Así que Qué joya. sí, hay muchas cosas lindas para hacer, sí, muchas cosas lindas. Sí, sí, sí. Francisco, Martín, cierren un poco no, algo le iba a preguntar. Podcast, es decir, ustedes hicieron esto en estructura podcast. Sí. ¿Cómo imaginan la difusión de estos 3 capítulos? ¿Cómo la están instrumentando? Eso es un tema que me interesa mucho, cómo instrumentan eso, cómo lo han pensado. Bien. Eh, bueno, voy yo. Bueno, en primer lugar, estábamos esperando a defender la tesis un poco para hacer todo. Nosotros como objetivo nos propusimos justamente difundir estos audios. Entonces, para nosotros es súper importante tener este tipo de oportunidades. Y bueno, en un primer lugar, lo que hicimos fue dejarlos a disposición en Internet porque sabemos que hoy en día el acceso, para que algo tenga, la gente tenga acceso a este tipo de cosas, tiene que estar en Internet. Eso en primer lugar. Pero con eso no basta porque con ponerlo vos ahí, la gente no se entera, digamos. Entonces, tuvimos un contacto con Gabriel Gali, que es el director de la Uniradio, la universidad, la radio de la universidad, que ya nos dijo que estábamos invitados a la radio para empezar, digamos, con esta etapa. Bueno, por suerte tuvimos tu invitación. A través de las redes también hubo una movida de difusión. La facultad también nos ayudó con eso en las páginas de la facultad. Y bueno, intentando ahí tener algún otro contacto y estamos abiertos a, a ser invitados por otros medios y poder difundir esto y que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Sí, Francisco, coméntame algo acerca del tema de la difusión, redes, podcast, porque el armado de podcast también es todo un trabajo muy artesanal, ¿no? Sí, nosotros, nada, eso que decía Martín, más o menos agregarle a eso, es que también estamos viendo en qué otras plataformas podemos ponerlo. Lo primero que uno piensa es Internet, porque bueno, eso es algo que, digamos, como pueden ser YouTube, Spotify, que es lo primero porque la gente puede escucharlo ahí tantas veces como quiera y compartirlo sin como un límite de tiempo, ¿no? Que es la idea. Pero bueno, también está esta posibilidad de, bueno, de que se pase la radio, por ejemplo, cosas así. Eso de que hablaba Martín de Uniradio. eh, Estaría bueno porque hay veces que también era como una debilidad, por decirlo así, de nuestro trabajo que queremos que llegue al mayor público, que abarque el mayor público posible y de repente ciertas personas que no, que están como un poco más peleadas, entre comillas, con las nuevas tecnologías, ¿no? Que de repente no se animan no sé, a cliquear un link o no se dan tanta maña porque quizás no lo tienen más tan fino como nosotros, que prácticamente como que nacimos con la tecnología. Y nada, entonces si bien está en internet, queremos, bueno, ver si se puede pasar la radio, si se puede dejar en más plataformas, porque hay gente que de repente escucha YouTube y no escucha Spotify, o no conocen SoundCloud, o no les queda cómodo. Entonces, de repente, ver eh, qué es lo mejor y nada, ver de abarcar el mayor público posible en general. El podcast tiene un ideal de límite, tiene alguna indicación de combinación con música. Ustedes veo que ponen ruidos
o sonidos extra documentales. Sí, Sí, dale, dale. sí, sí, dale, dale. Dale, Dale dale. vos, Fran. No, nada, o sea, nosotros elegimos este formato, digamos, o sea, hacerlo como un podcast, porque queríamos como hacerlo también de una forma creativa, porque, y no, ¿cómo puedo decirlo? De que la gente no lo escuche y lo primero que tienda a hacer es sacarlo, sino que sea como algo atrapante desde el momento uno, ¿no? Porque de repente, si vos le decís a alguien, va, escuchate esto que tiene que ver con la historia, capaz que ya escucha historia directamente y trata de como de evadirlo, ¿viste? No es como el típico entretenimiento así más rápido. Entonces dijimos, bueno, vamos a darle una impronta un poco más de repente como creativo, así, de decir, bueno, vamos a aplicar sonidos para reforzar las cosas, aplicarlo de el inicio, de que la parte de, por ejemplo, cuando se escucha a alguien abriendo una caja para hacer referencia a lo que son los archivos, de que justamente están guardados y nadie los consulta, llega alguien a consultarlos y después se empieza a escuchar a Germán. Nada, eso me parece que por lo menos a la idea que nosotros teníamos del proyecto era como lo que mejor se adaptaba para tratar de llegar al mayor público posible. Y también el público que menos sabe, quizás, o que no está tan metido porque no lo vivió, que son como nuestras generaciones, digamos, algunas más que no lo vieron en carne propia, entonces es como más difícil entrarle y que sepan sobre este tema, de decir, bueno, tratamos de que ya la primera probada sea algo fuerte, algo creativo, que te atrape del momento uno, decir, bueno, a ver, ¿qué es esto que estoy escuchando? Y el capítulo uno ya tenga como cierta conexión con el 2 y sea algo que no dura media hora. Entonces, porque también eso, ¿no? De que el capítulo uno todos duran entre 5 o 6 minutos más o menos. Que no sea algo como súper denso, de decir, bueno, toma un capítulo de 40 minutos en el que, bueno, Germán Araujo es el personaje principal, pero ya si la persona no está muy interesada en este tema y le tirás un audio de 40 minutos, ya es muy posible que ni siquiera lo escuche, ¿no? Ve 40 minutos y dice, sí, yo después escucho esto Y no más, no y, vuelve más. y no vuelve más. Entonces, ver que dice, bueno, 5 minutos, a ver, que esté como súper eh, compacto de alguna forma y nada, que esto sea como una probadita de inicio, porque también es eso de que no está, claramente es imposible abarcar todo en esto y decir como, bueno, si logramos conectar con las personas con esto y decir, bueno, que está bueno esto, de repente me interesó tal parte que está hablando, quiero como seguir investigando y ver todo el contexto de lo que está hablando, quiero escuchar todo el audio completo porque me interesó tal parte, entonces, bueno, generar eso en el que la persona pueda, a partir de este proyecto, eh, interesarse un poco más en eso y meterse más de lleno en lo que era Germán Araujo y todo el contexto histórico que abarca, ¿no? Claro, claro, buenísimo. Y más ahora qué oportuno el trabajo de ustedes, que está esta aprobación del nomenclator de la Intendencia, que van a ponerle nombre a la calle Acá. Andes. Sí, buenísimo, buenísimo. Sí, Los vamos a hacer invitar cuando se haga el homenaje. Martín, bueno, Francisco, les agradezco muchísimo este encuentro, y no va a ser el primero, la vamos a seguir. bueno, muchísimas gracias por la Muchísimas invitación gracias. y muchas gracias por ayudar también a la difusión de esto. Un placer. Eh, Golpes como este habrán de sucederse. Es más, nuestras conciencias van a vivir en repiqueteo. Por supuesto que sí, porque nos vamos a enterar de muchas cosas. La justicia tarda, pero llega. Tarda, pero llega. Y está llegando. Se está acercando.